Muy bien, pues gracias a ustedes por la invitación y a los asistentes a esta sesión académica. Vamos a comentar sobre estos dos grupos de fármacos utilizados en diabetes y otras patologías. Así que voy a hacer una pequeña introducción al tema. Para enmarcar que este tipo de medicamentos específicamente están utilizados en el tipo 2 de la diabetes, ¿no? Aunque pues ya tenemos la clasificación etiopatológica de otros tipos de diabetes, pues específicamente nos vamos a enmarcar en este tipo número 2, ¿verdad? En donde la disfunción eh, de estas áreas donde nosotros vemos desde luego la disminución en la secreción de la célula beta, una mayor producción hepática de glucosa, lipólisis elevada, una desregulación de los centros de la saciedad y del apetito, eh, un aumento elevado del glucagón y un efecto reducido del efecto incretina y una reabsorción elevada de glucosa, así como una captación reducida por el músculo, son los principales, digamos, eventos fisiopatológicos de la diabetes tipo 2. En este día eh, enmarcaremos nuestra terapéutica sobre estos dos eh, eh, afectaciones o alteraciones de la fisiopatología, el efecto incretina reducido y la absorción de glucosa elevada por el riñón. Así que estos fármacos de PP4 y SGLT1 fundamentalmente van a funcionar en estas dos alteraciones. Así que enmarcando de dónde vamos a partir y qué es lo que me gustaría entonces partir de este modelo. Históricamente, ustedes saben que hace 100 años exactamente, en el transición del 21 al 22, de 1921 al 22, pues apareció la primera terapéutica para la diabetes, puesto que se sintetizó la insulina del páncreas animal. Así que se marca una diferencia de antes, cuando no había ningún tipo de tratamiento a la diabetes, y después de esto. Entonces han pasado 100 años y ustedes ven aquí cómo después de que se sintetiza la insulina, se descubre esta molécula y se utiliza, pues cómo han pasado esos 100 años con pocas novedades en los primeros 50, 60 años, pero ya aparecen la metformina, las sulfonilureas. Bien, entonces estábamos diciendo, bueno, ya platicamos aquí de lo que vamos a ver específicamente en diabetes tipo 2, los dos grupos farmacéuticos que intervienen en estos dos defectos, en el efecto de la incretina reducido y en la absorción aumentada de glucosa, que son IDBP4 y CGLT1. Bien, les comentaba yo que en este sentido, estos últimos años, de los primeros años de hace 100 que empezó el tratamiento de la diabetes, hasta los primeros 60 años donde se empezó a modificar las moléculas de insulina para ya no sean de tipo animal, sino humanizadas. Han aparecido en los años 80 hacia acá, miren ustedes, una gran cantidad de grupos de fármacos que han venido a ayudar a la metformina y a la sulfonilurea, que siguen utilizándose, vean ustedes, desde los años 50 y años 60 para ayudar al control de la diabetes, ¿no? Específicamente vamos a hablar de los más nuevos que ustedes ven acá en la punta de la gráfica a la derecha, y van a ver ustedes los inhibidores de DPP4 que han aparecido, y después de ellos el SGLT2, que quiero decirles que estos últimos de SGLT2
que se descubrieron desde más tiempo antes de la insulina. Estos realmente se descubrieron en los años de 1800, finales de 1800, pero no se les encontraba una utilidad terapéutica. La molécula es muy antigua, se descubrió de la corteza de del árbol de manzana, pero no tenía una utilidad. Hasta después, ya que pasaron los años, se descubrió que tenía estas propiedades, ¿no? Que ahora se le han encontrado más. Bromocriptina y colesevelam, todavía no tenemos en México estas indicaciones terapéuticas, pero en Estados Unidos se utilizan, y también tenemos, después de SGLT2, pues más bien novedades de modificaciones de fármacos como semaglutida oral, como insulinas semanales, pero ya nuevas moléculas ahorita poco tenemos, ¿no? Entonces, prácticamente son de los más nuevos que tenemos en el arsenal terapéutico para diabetes, así que vamos a seguir tratándolos. Antes de, como esta pequeña introducción que quiero hacer, quiero comentarles que el objetivo de la diabetes, pues siempre ha sido modificar su evolución a la mejoría, porque en los estudios que se hicieron en los años 90, como el DCCT y el UKPDS, pues lo que se pretendía era demostrar que una mejor terapéutica, un mejor control metabólico, un mejor control de la glucosa, pues llevaba a la disminución de las complicaciones crónicas de la diabetes, que fue el problema que se presentó después de los años de 1920 a 1980. Acuérdense que antes de 1920 pues no había nada, entonces los pacientes se morían, ahí no había muchas complicaciones porque pues los pacientes no vivían. Después, cuando ya se empezaron a usar insulinas, sulfonilureas y biguanidas, pues los pacientes empezaban a vivir más, pero hacían complicaciones de todo tipo, ¿no? Como todavía se hace, o sea, todavía hay diabetes con complicaciones crónicas micro y macrovasculares, que han evolucionado también, han cambiado, pero finalmente se encontraban las complicaciones más frecuentemente que anterior, porque anterior pues no vivían lo suficiente, así que después de eso, de los años 80, 90, pues se empezó a preconizar, decir, bueno, hay que controlar mejor al paciente con diabetes, y de hecho de ahí salieron estos estudios, el DCCT, en donde se demuestra con esta observación de años, y después, no solamente en el 93, sino 10 años después, cuando se hace el análisis de los pacientes de 10 años después de haber entrado al estudio, pues se ve cómo las complicaciones, la enfermedad cardiovascular y la diabetes disminuyen. Y estos seguimientos, tanto de DCCT como de UKPDS, demuestran que la enfermedad cardiovascular, que tiene desde luego una estrecha relación, que ustedes saben, entre glucosa, lípidos, ateromas y complicaciones cardiovasculares, pues disminuye con el buen control. Hasta ahí, en la primera parte de la historia, UKPDS y DCCT demostraron que el buen control disminuye en buen porcentaje las complicaciones crónicas, tanto micro como macrovasculares, en diabetes 1 y en diabetes 2. Hasta ahí sin duda, no había duda. Después, cuando se evaluaron los desenlaces de muertes y de infartos y de enfermedad cerebrovascular, la sorpresa para UKPDS es que sí se disminuían las complicaciones, pero la muerte, no había mucha diferencia entre los bien tratados y los no tratados. Pero eso, a pesar de todo, demostraba que, pues, aunque no se veía estadísticamente que hubiera una diferencia entre mortalidad general, o sea, por todas las causas cardiovasculares, sí se veían disminuciones francas en las complicaciones macrovasculares. Así que hasta ahí decíamos, bueno, está bien, no hay mucha diferencia entre la mortalidad, pero sí hay diferencia entre tener o no tener complicaciones, así que hay que seguir con esto. Pero 10 años después,
cuando ya se hacen los análisis tanto de DSST como de UKPDS, pues se ve que la curva sigue descendiendo y se van separando y van reduciendo aún más el riesgo de enfermedad vascular cerebral, de infarto y de muerte. Y entonces aquí ya se observa cómo después del seguimiento, a pesar de que las hemoglobinas glucosiladas no tenían mucha diferencia significativa, sí había diferencias en la reducción del riesgo cardiovascular y de infartos y de muerte. Así que ya entonces ya se veía más claramente lo que se veía en los años 90, ya se veía claramente que en el 93 cuando salió el DCCT, pues ya se observaba que seguía teniendo ese beneficio del buen control. Igual UKPDS en diabetes tipo 2, igual como lo que comentábamos, determinar la mejoría en el riesgo en el infarto, que acá era significativo, se hacía más significativo a través del tiempo, cómo reducía la probabilidad de infarto cuando tenían un tratamiento, digamos, intensivo que con un convencional, y también utilizando los fármacos que hasta el momento se utilizan, ¿no? Metformina. Y una cosa que fue bastante alentadora, pues fue aquello que veíamos de la muerte que no se observaba que se observaba aquí con mucha dificultad en estos primeros años del reporte de UKPDS, pues ya se iba haciendo muy significativo. Vean ustedes cómo aquí ya las líneas de intersección ya no rebasaban el 1, ¿se fijan? Aquí ya cuando estos parámetros de estadística van disminuyendo aquí y ya no rebasan el 1, se hacen verdaderamente protectores, o sea, con una significancia mucho mejor que la que se observaba hace 10 años antes, pues. Entonces, esto ya confirmaba que no solamente el tratamiento intensivo de sulfonilureas e insulina contra el tratamiento convencional y los fármacos se utilizaban, ya no era solamente disminuir las complicaciones crónicas, sino también lo que parecía que no se observaba, que era la diferencia de la muerte. Y entonces ya se observa aquí, después de 10 años, cómo estadísticamente se hace muy significativo. Tenemos también aquí que después de esos dos estudios grandes, pues ya entonces se empezó a perseguir el mejor control metabólico y cada molécula pues hacía sus estudios para ver si mejoraba no solamente las complicaciones crónicas que ya se había visto que con el buen control era, sino que además tuviera un efecto sobre eventos macrovasculares, ¿verdad? Y bueno, pues estos estudios ya con pioglitazona también demostraban, ¿verdad?, lo mismo, que la probabilidad de riesgos de desenlaces primarios y secundarios de muerte cardiovascular y enfermedad cerebrovascular se veían reducidos con el uso de pioglitazona, ¿verdad? Que también cada molécula que aparecía, como vieron en la primera gráfica de la historia, pues iba viendo si también tenían efectos sobre los desenlaces primarios y secundarios, ¿no? Pero aquí entonces esto pues todavía lo considerábamos como complicaciones crónicas. Así que muy bien, ya se iban abriendo el panorama de las moléculas, y después todas las moléculas que por diferentes causas tenían que demostrar que tenían seguridad cardiovascular o beneficios, ¿verdad? Entonces, que por lo menos no tenían riesgo cardiovascular. Y todos estos que ustedes están viendo aquí abajo de los fármacos investigados, no voy a tocar ahorita lo de las insulinas nuevas, que estos son análogos de insulina, pero los inhibidores de DPP4 que ustedes ven aquí en estos grandes estudios del Sabor, Examin y los Carolina Carmelina, se hacen con los diferentes inhibidores de DPP4, ¿verdad? Desde la saxagliptina, alogliptina, sitagliptina, linagliptina, ¿verdad? Que entonces nosotros vamos viendo que todos ellos
los desenlaces que medían eran muerte cerebrovascular, infarto al miocardio, enfermedad cerebrovascular, y también se empezaron a hacer estudios con los inhibidores de SGLT2 y los grandes estudios que ustedes ven aquí, que vamos a desglosar un poquito más adelante, pues también tenían como estudio principal los desenlaces de muerte. Entonces, aquí es un poco extensa, no se ve muy bien, pero quiero que vean nada más que todas las moléculas a través de los últimos años han tenido que demostrar su seguridad cardiovascular, ¿verdad? Y en ese lapso de estudios, pues algunos no solamente han demostrado seguridad, sino que beneficios. Entonces, al principio se empezaron a estudiar como parte de un protocolo para ser autorizadas todas las moléculas. Ustedes ven acá por color, los SGLT2 son los de azul más intermedio, azul cielo, digamos. Azul bajo es la insulina y los DPP4 son los color naranja. Así que todos tuvieron que demostrar en su tiempo que había una seguridad cardiovascular para que no tuvieran desventaja sobre los demás ya conocidos. Vamos a hablar entonces ahora de los inhibidores de la enzima dipeptidil peptidasa 4. Estos estudios de Seibor, de Examen y Tecos están aquí descritos, aquí los ven ustedes. Han demostrado beneficios de no inferioridad o de no riesgo para la seguridad cardiovascular. Sin embargo, en su camino, pues han descubierto o se han encontrado otras cosas que son interesantes para la clínica. Las hablaremos enseguida. En la guía de práctica clínica, desde el año 2014, en México, ya se mencionan o ya se enmarcan las inhibidores de enzima de peptidil peptidasa 4 como una alternativa para el tratamiento. Sin embargo, pues no había disponibilidad en el cuadro básico, pero sí en la atención privada, ¿no? Entonces, dentro de las guías o dentro de las guías de práctica clínica, ya tenemos muchos años con esta, digamos, indicación para el tratamiento de la diabetes, ¿verdad? Pero en el cuadro básico de la República Mexicana, pues tenemos apenas un par de años que están disponibles en algunas instituciones. Por ejemplo, en el ISSSTE mucho antes, estaban ya disponibles, en el Seguro Social mucho después, pero aquí el problema y la situación que vamos a ver también al final, pues es que la cantidad de pacientes rebasa con mucho la necesidad de este tipo de fármacos. También la norma oficial señala ya los medicamentos que pueden ser utilizados y entre ellos señala ya a los inhibidores de la enzima dipeptidil peptidasa 4 o bien por genérico llamados gliptinas en su grupo de fármacos, pero aquí todavía no se mencionan los SGLT2, sin embargo ya en las nuevas recomendaciones pues ya están. Hay que recordar que las normas oficiales tratan también de abarcar la mayor población posible, así que es posible que en las recomendaciones se vayan diferente a las guías internacionales, promoviendo o recomendando diferentes combinaciones de fármacos que vamos a ver más adelante. En el 2018, una de las novedades, digamos, más relevantes, aparte de que se pusieron de acuerdo las asociaciones europea y americana, aparte de eso, bueno, pues los cambios preferentemente fueron hacia las terapéuticas con GLP-1. Y bueno, ustedes se acuerdan que antes de que apareciera semaglutida oral, pues todos los inyectables hace un par de años eran de GLP-1, pues eran precisamente
vía parenteral, y eso, bueno, pues limitaba un poco la terapéutica. Pero esta novedad de GLP-1 pues viene a relación con el tema, porque como principalmente el GLP-1, que es, ustedes saben, un péptido que es liberado por las células L del ilion y del colon, secreta o hace que se promueva la saciedad en el cerebro, retarda el vaciamiento gástrico y secreta aquí en la célula beta una cantidad de insulina dependiente de lo que el paciente coma de glucosa. Eso es muy interesante porque es el efecto que vamos a estudiar en unos segundos del efecto incretina. También inhibe la secreción de glucagón en el páncreas y reduce la producción hepática de glucosa que está aumentada por las células alfa del páncreas que estimulan el glucagón y que hacen que el hígado produzca más glucosa que la que debe de producir en ayuno. Así que en el paciente con diabetes, claro. Así que estas acciones del GLP-1 pues son las que realmente van a controlar al paciente cuando usamos inhibidores de la enzima dipeptidasa 4. Así que vemos aquí entonces cómo a la respuesta de la glucemia, de la ingesta de los alimentos, se estimulan los péptidos, el GLP-1 y el GIP, pero son rápidamente eliminados por la enzima dipeptidasa 4 en minutos, ¿verdad? Desde 1 minuto hasta 4 minutos. Entonces es muy rápido lo que en lo que se liberan después de haber comido y en lo que se descomponen por la enzima. Entonces el inhibidor de DPP4 pues detiene que no se eliminen tan pronto y permite que el GLP-1 y el GIP, que también es un péptido liberado por las células de K del duodeno, pues también actúen como miméticos de la insulina, ¿no? Así que estos dos se van a los receptores específicos del páncreas y ahí liberan una cantidad, digamos, adicional a la secreción basal, así permitiendo que la glucosa se regule más fácilmente, y el GLP-1 además, como dijimos en el cuadro anterior, suprime la liberación de glucagón y esto hace que haya menos liberación de glucosa por el hígado. De tal forma que entonces los inhibidores de DPP4 actúan en la parte intermedia entre la liberación de las incretinas por las células del intestino, del ilion y del colon, y entre la estimulación pancreática de liberación de glucosa estimulada por las péptidos GLP-1 y GIP. Bien, entonces aquí tenemos cómo al comer vemos cómo se libera y ahora no vamos a hablar de los análogos porque estamos hablando de los bloqueadores o inhibidores de la enzima que está aquí abajo, ¿verdad? Pero cómo estas incretinas aumentan su tiempo de actividad plasmática al ser inhibidas por el inhibidor de DPP4, en este caso el fármaco en que estamos platicando. Las enzimas dipeptidilpeptidasa, pues en realidad hay muchas, hay más de 15 o 20 enzimas dipeptidilpeptidasa y todas tienen funciones diferentes y otras funciones inclusive que aún no se determinan muy bien. Pero la 4 es ya muy conocida, pues es la que inactiva, como dijimos, al GLP-1 y al GIP, así que estas enzimas pues traen como consecuencia que estén sobreexpresadas en los pacientes con diabetes y por eso aquí están más obstruidos los receptores, ¿verdad? De DPP4
Vean, la inhibición de la dipeptidasa 4 es muy rápida, ¿verdad? Desde que sale a su actividad, da una vuelta a la circulación y enseguida es liberada la enzima DPP4 para inactivarla. Así que esta función es muy rápida y por eso es que hay que aumentarla en la forma farmacológica que estamos platicando. El mismo esquema, llega la comida, se libera en el tracto digestivo de duodeno, ilion y colon los péptidos activos que van a ir a estimular a la célula beta y a la célula alfa, ¿verdad? Y bueno, pues ya de aquí se lleva a la secreción aumentada de insulina, pero la novedad o la característica de estos fármacos, a diferencia de los sulfonilureas, es que estos son dependientes de glucosa, no son independientes como las sulfonilureas que liberan la insulina, coma o no coma el paciente. Entonces, aquí dependen de la cantidad de alimento que se ingiera, ¿verdad? Así que estas incretinas pues responden más bien a la cantidad de glucosa que el paciente ingiere y no a la cantidad de fármaco que se toma como en las sulfonilureas. Entonces, aquí ya tenemos diferencias, digamos, farmacológicas con las sulfonilureas que estas son dependientes de glucosa y las otras no. Bien, pues ya con los efectos de la insulina se capta mejor la glucosa por los músculos, se disminuye la producción hepática de glucosa y desde luego ¿Cuál es el efecto incretina? El efecto incretina consiste en observar cómo cuando una persona es inyectada con 50 gramos de glucosa intravenosa, ¿verdad? Que se observa aquí en esta primera gráfica de la izquierda, y toma la misma cantidad de glucosa vía oral, pues la cantidad de glucosa estos son sujetos normales, la cantidad de glucosa en su torrente sanguíneo pues es prácticamente igual, o sea, la cantidad de glucosa que se toma vía oral o que se inyecta IV hace que los valores suban y disminuyan en una forma muy parecida, ¿verdad? Pero la insulina al liberarse no. Cuando la glucosa se inyecta por intravenoso, el efecto que llamamos incretina no libera los péptidos GIP y GLP-1, estimulando la secreción pancreática de glucosa. Lo que sí ocurre en forma oral, que ustedes ven aquí la gráfica de la derecha, en la línea que corresponde aquí a la parte superior, y entonces vemos cómo al tomar la glucosa oral se liberan los péptidos miméticos de la insulina, y estos hacen que se libere más insulina, ¿verdad?, que si se inyecta aquí en forma intravenosa. Así que esta diferencia de la liberación de insulina por medio de ingerir glucosa en forma oral y no intravenosa se le conoce como el efecto incretina. Por eso estas familias de fármacos pues se conocen como las incretinas, ¿no? Porque en general están haciendo ese efecto, el efecto de que con la cantidad dependiente de glucosa que se ingiere, pues al aumentar el GLP-1 y GIP, la vida, no aumentan la secreción, sino la vida media de estos péptidos, pues entonces la secreción pancreática de insulina es mejor. ¿Qué sucede con esto en los pacientes con diabetes? Los pacientes con diabetes tienen este efecto que se ve aquí en forma normal, lo tienen disminuido. Entonces, aquí el efecto incretina está disminuido y por lo tanto, porque están expresándose más enzimas dipeptidasa 4 y son a las que vamos a inhibir para volver a darle esta curva un poquito más sostenida y más elevada de insulina para que pueda digerir y no aumente este nivel de glucosa que se observa aquí debajo.
Entonces, ese es el mecanismo por el que se observa que los pacientes mejoran con este tipo de fármacos. ¿Cuál es otra de las cualidades que tienen estos fármacos? Que viendo los estudios que mostrábamos en las diapositivas anteriores, se ha demostrado que el riesgo de hipoglucemia en comparación con las sulfonilureas, ¿verdad? Siempre que estén combinados con metformina, pues no es tan significativo y sí muy reducido. Así que si ustedes comparan una sulfonilurea como glipicida a la dosis que aquí se señala entre 10 y 15 miligramos contra sitagliptina de 100 miligramos, aquí tenemos una disminución de las hipoglucemias en una forma franca, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra comparación de otro inhibidor de enzima dipeptidasa 4 contra la otra sulfonilurea, y ambas demuestran que hay mucho menos hipoglucemias en porcentaje de episodios, ¿verdad? Con los inhibidores de DPP4 contra las sulfonilureas. Y esto es muy relevante porque se ha convertido en el fármaco preferido para personas que tienen tratamiento vía oral y que tienen riesgos de hipoglucemia, pacientes ancianos, pacientes que tienen ingestas reducidas de alimento. Entonces, este tipo de fármacos ha sido una de sus características y bondades también en la farmacología. Bien. Tenemos entonces aquí diferentes comparaciones del metabolismo. En donde tenemos a estos sitagliptina, vildagliptina, saxa y lina. Y ustedes ven que los tres primeros tienen su principal vía de eliminación a la derecha por la vía renal, ¿verdad? Y linagliptina tiene principalmente su excreción vía biliar. Así que por eso es importante, cuando sepamos la farmacología, cuál es el fármaco de inhibidores de DPP4 que se tienen que ajustar. Estos en general casi no se tienen que ajustar porque todos están con una buena biodisponibilidad, pero si se trata de pacientes con un poco de daño renal, pues entonces se sugiere que se escojan las que tienen menor eliminación por esta vía. Así que estas pequeñas diferencias sí marcan en la clínica una característica para su elección. Entonces, ya tenemos vías de eliminación, propiedades y recomendaciones que hacemos con estos fármacos, ¿no? Otra de las inhibidores de la DPP4, que serían la sitagliptina, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Viene la comida, el GLP-1 se activa, se libera por la vía intestinal, se inactiva por la DPP4, pero pues al momento de inhibirla, pues continúa activa y ya no se eliminaría, ¿verdad? Así que las características también de esta sitagliptina es que se absorbe muy rápidamente, los niveles de concentración son más rápidos que en las demás, estas a la hora, a las 4 horas ya está disponible, ¿verdad? En una forma prácticamente total, no interfiere con el tipo de alimentos, ¿verdad? Y se elimina a través de la orina, como habíamos dicho, y muy poco por la vía digestiva. Este sí es el efecto farmacológico del medicamento, de la sitagliptina, ¿verdad? En donde ustedes ya alcanzan a ver cómo al tomarla, pues ya empieza a mejorar la secreción de insulina después de inhibir a
a la enzima dipeptidilpeptidasa 4, pero no solamente, como dijimos, en una forma rápida, sino que también en una forma tardía. Por eso esta otra característica de estos medicamentos, junto los más nuevos, casi todos son de 24 horas, ¿verdad? Claro que a veces se dan fraccionados combinados con metformina, pero en general se pueden tomar la dosis prácticamente una vez al día y hacen el efecto inmediato y luego el efecto duradero que aún persiste 24 horas. A las diferentes dosis bajas, estos son los primeros estudios de sitagliptina 25 y 100, y entonces se ven como, ¿verdad?, la secreción de insulina mejora, ¿verdad?, la secreción de glucagón disminuye, y ustedes saben que con esta disminución de glucagón la producción hepática de glucosa se ve también disminuida, y por lo tanto el periodo de ayuno de la forma nocturna específicamente, pues se ven con mejores niveles al amanecer, ¿no? Y desde luego el control glucémico, ¿no? O sea, ustedes ven como con los fármacos al control glucémico se ven mejores niveles prandiales. Muy bien, entonces ya comparados con placebo, ven ustedes la mejor respuesta de las células de mejora la célula alfa y la célula beta, una disminuyendo el glucagón y otra favoreciendo la secreción de insulina, y a través del día cómo mejoran también los perfiles del paciente con diabetes tipo 2. Aquí ven ustedes ya como, a diferencia de del placebo y de metformina, placebo muy alto, metformina intermedio, y con sitagliptina pues ya, o inhibidores en general, ¿verdad?, de la DPP4, pues niveles mucho mejores a través del tiempo, lo que mejora también otra cosa que son las excursiones de glucosa a través del día. También tienen efectos adversos, ¿verdad? Aunque la incidencia de hipoglucemia, como les dije, es muy baja, es parecida a lo de placebo, por eso se prefieren, ¿verdad? Pues prácticamente ese efecto está ahorita, digamos, poco perceptible. Sin embargo, bueno, también tienen sus efectos de rinofaringitis y de alergias, y también ahora se ha comentado sobre una recomendación de la FDA sobre esta nitrosamina que se encontró en la sitagliptina, pero los niveles aún son muy bajos, aunque no es ahorita la recomendación quitarlos y cambiarlos, pero sí vamos a esperar las recomendaciones finales para ver si hay que transferirlos a otro medicamento, puesto que estos niveles no son tóxicos, pero a niveles, ya saben ustedes que farmacológicamente se prefiere que estén por debajo de muchas veces más, como 70 veces más bajas los niveles de potencial tóxico de los medicamentos. Así que esperamos nuevas recomendaciones, pero hasta ahorita al momento eso es lo que se ha comentado como una recomendación alerta, sin que se haya hecho prohibitiva la venta o el uso de sitagliptina. Bien, aquí tienen entonces los estudios grandes que se han hecho comparando los diferentes fármacos para su uso y disminución del riesgo cardiovascular. Y pues en todo se ha visto una mejoría, en donde ustedes ven aquí, por ejemplo, en estos tres que estábamos viendo en la tabla, ¿verdad?, cómo los desenlaces van disminuyendo, aquí sin una diferencia significativa, pero aquí en estas épocas lo que se buscaba era la seguridad cardiovascular y no el beneficio, como vamos a ver con la siguiente clase terapéutica. Ahora miren, aquí ustedes ven que no hay gran diferencia, lo que implica que no hay un riesgo de su uso o de aumenten el riesgo de muerte, infarto, ¿verdad?, o cerebrovascular. De tal forma que estos estudios demostraron que no eran, digamos, que eran seguros, de seguridad cardiovascular, ¿no? Entonces por aquí tenemos esa ventaja o esa
esa siguiente propiedad de estos fármacos que estamos viendo ahorita en este momento, los inhibidores de PP4, que tienen esto que se ha demostrado que es seguridad cardiovascular, que no hay diferencias con el placebo. Ahora, aquí tienen ustedes, ¿verdad?, como en cuestión de insuficiencia cardíaca, la saxagliptina específicamente aumentó este riesgo, ¿verdad? Así que no está recomendada en pacientes con insuficiencia cardíaca, está contraindicada este fármaco, ¿no? Y en los demás, este evento de insuficiencia cardíaca, pues no hubo diferencia significativa en estos otros dos sales como alogliptina y sitagliptina, pero con saxa sí se vio este aumento. Bien, la linagliptina se comparó primero en Carmelina, en el estudio Carmelina contra placebo, y en el estudio Carolina contra glimepirida, y en ambas se ve que hay una mejoría, pues digamos similar, pero lo que demuestra esta Carolina, pues son varias cosas, que es, aparte de que es igual de efectivo que una sulfonilurea, que es digamos, seguro, y que no, también a favor de las sulfonilureas, que no se ve que haya un agotamiento de la célula beta con el uso de las sulfonilureas, puesto que cuando se usaban las sulfonilureas, pues tampoco se veía que se fuera agotando, como se dice, la célula beta, ¿no? Entonces, linagliptina, glimepirida, prácticamente demuestran esta no diferencia, y bueno, pues entonces son comparativamente efectivas ambas, y lo que falta por analizar es el estudio de deterioro cognitivo, que también se preconizaba como lo del agotamiento de la célula beta. Se decía que en las sulfonilureas había mayor asociación con deterioro cognitivo en pacientes que la usaban, pero en el Carolina de cognitivo se va a reportar los resultados. Al parecer no hay tampoco una diferencia entre ellos. Bien, entonces tenemos que el impacto de riesgo de los eventos cardiovasculares mayores, vean, no implican diferencia ni a favor ni en contra, pero no hay riesgo, ¿verdad? Carolina, pues dice acá hay a favor, pero todavía con una estadística que no es significativa, y con un tamaño de muestra que todavía falta analizar, porque estos valores del intervalo de confianza nos dicen que el efecto que parece favorecer a la linagliptina no se alcanza a observar, porque la muestra es más pequeña que lo que se requiere. Así que todavía estamos en ver más cosas sobre inhibidores de DPP4, pero estos ya tienen varias propiedades que he mencionado y varias condiciones a favor para su uso, y desde luego mucha seguridad confirmada y comprobada. Y además tenemos variedades de varias moléculas disponibles en México para poder utilizar, pues, las que mejor podamos tener disponibles o poder escoger. Bien, pues entonces ustedes ven aquí a la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, cómo ubican a las IDPP4 dentro de los primeros fármacos de elección para el tratamiento de la diabetes, tanto en monoterapia como en terapia combinada doble, ¿verdad?, como en terapia triple, y ahora ya no, en las nuevas indicaciones, como terapia cuádruple, ¿verdad? Pero aquí ustedes ven que la IDPP4 pues está prácticamente en todas las categorías de tratamiento, desde inicio con
hemoglobinas bajas, hasta con terapia doble o terapia triple para hemoglobinas más elevadas. También tenemos este cuadro en donde nos orienta, vean ustedes, los IDPP4, prácticamente todos los cuadros en azul, ¿verdad? Lo cual les hace ser unos medicamentos desde el punto de vista farmacológico neutros en muchas funciones que luego andamos buscando, por ejemplo, que no tengan una posibilidad de hipoglucemia o baja, que no aumenten el peso, ¿verdad? Que no se ajusten, que no necesiten mucho ajuste con la enfermedad renal, específicamente la linagliptina, pues no tiene que ajustarse, pero poco se tienen que ajustar, es necesario muy poco ajuste, son neutros, ¿verdad? En los síntomas gastrointestinales y neutros en el riesgo cardiovascular y riesgo de enfermedades óseas o descalcificación. Bien, pues entonces ven un grupo de fármacos, un grupo de fármacos muy noble que tiene una cantidad de efectos neutrales ciertamente, pero bueno, por lo menos no aumentan ningún riesgo de los que se mencionan aquí, y si tienen buen efecto, como dije, farmacológico para el control de la glucosa y disminuir las hipoglucemias. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente grupo. El siguiente grupo sería el inhibidor los inhibidores del transportador de sodio glucosa tipo 2 en el riñón. Así que vamos a hacer algunas consideraciones primero al respecto, ¿no? Como sabemos entonces, el hígado, dijimos, está condicionado por un efecto del glucagón que está aumentado en los pacientes con diabetes, y que esto hace que se haga una producción excesiva de glucosa hepática, específicamente más durante la noche. Pero durante el día hay un pequeño porcentaje, estamos hablando de una producción de glucosa renal también, ¿verdad? Entonces, esto es un efecto que el riñón poco se habla, pero que también tenemos en el riñón producción, por ejemplo, de insulinasas que también producen una destrucción de la insulina, ¿no? Entonces, estos efectos del riñón contribuyen al nivel de la glucosa en pacientes con diabetes. Pero hablando de los inhibidores de SGLT2, que ahora vamos a abordar, veríamos que esta inhibición, pues desde luego que al bajar los niveles de glucosa, como vamos a ver ahorita los mecanismos que intervienen, pues aumentan la sensibilidad del músculo para que los glucotransportadores número 4 pues se abran, ¿verdad? Y penetren más hacia el músculo y disminuya o cierren los glucotransportadores número 2 del hígado para que se disminuya la producción hepática de glucosa y por lo tanto mejore los controles, y desde luego que la función de la célula beta mejore para que se produzca mayor cantidad de insulina, disminuyendo la glucotoxicidad que aturde al páncreas y dejándolo en esta condición de menos glucosa por la acción de estos fármacos, pues desde luego que el control de la glucosa es mayor. Sin embargo, ahora vamos a ver que tienen otras propiedades potenciales estos fármacos, ¿no? La primera novedad de esto, pues es que tenemos un mecanismo diferente que no depende de la secreción de insulina como IDPP4, en donde vimos que el IDPP4 aumentaba la secreción, la vida media de GLP-1 y por lo tanto la secreción de insulina, sino que aquí el mecanismo es independiente
de insulina porque se trata de una excreción renal de glucosa. Por lo tanto, va a disminuir la glucosa pancreática y vamos a observar lo que ya vimos en la diapositiva pasada. Bien. Así como las inhibidores de dipeptidilpeptidasa, hay muchos y hablamos sobre el número 4, pues en este caso también vemos que hay transportadores de sodio glucosa, también número 1, que están en el intestino, ¿verdad? Y que se interrelacionan con los glucotransportadores número 2, y que las enzimas de sodio glucosa SGLT2 están en el riñón y es donde vamos a ver su actuación, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidar que también hay de diferentes tipos de transportadores SGLT. Bien, entonces, este mecanismo, como dijimos, es independiente de la insulina y lo que va a hacer, pues, es eliminar la glucosa una vez que se absorbe, ¿verdad? Que se filtra por el riñón, pues se absorbe, ¿verdad? Normalmente se absorbe por estos transportadores, pero al inhibirla, nosotros lo que vamos a hacer es que se elimine con más facilidad o que se elimine con más cantidad al momento de la secreción. Así que al inhibir a estos transportadores que absorben la glucosa una vez que pasó por el riñón, pues entonces se elimina y no se reabsorbe al torrente sanguíneo, ¿verdad? Así que ustedes ven aquí cómo se empieza se bloquea la absorción de glucosa, que por cierto está también elevada porque se sobreexpresan estos receptores para las enzimas de SGLT2 y incrementan, ya una vez bloqueados, incrementan la excreción urinaria de glucosa, favoreciendo que haya menos cantidad en el torrente y más eliminación de glucosa en el paciente. Muy bien, entonces todo esto que ustedes ven aquí, pues bueno, requiere de que haya una cantidad desde los receptores y mecanismos intrínsecos que requieren de energía, y por eso vamos a hablar después de cómo es que estos fármacos también mejoran la función renal, porque desde el punto de vista energético, metabólico, pues disminuyen la carga del trabajo renal. Muy bien. Entonces, esto hace que normalmente tenemos una reabsorción de glucosa, ¿verdad? Que en el umbral del paciente, digamos, de las personas sin diabetes, pues esta reabsorción pues es total, pero cuando ya hay una sobreproducción o una hiperglucemia, pues entonces la excreción se da a partir más o menos de entre 180 de glucosa, pero en el paciente, entre más defecto tenga por la diabetes, pues este umbral se va recorriendo y a veces tienen excreciones de glucosa, de glucosuria por arriba del umbral teórico, y entonces ya no la empiezan a eliminar a los 180, sino por arriba de 200 empiezan a eliminarla, lo cual hace que la glucotoxicidad se conserve más tiempo en el torrente sanguíneo del paciente con diabetes. Bien, entonces decíamos que estas proteínas de SGLT2 están sobreexpresadas, y eso hace que entonces el paciente con diabetes pues absorba más, ¿verdad? Más glucosa, más tiempo,
y niveles más elevados que lo que debería de ser normal. Entonces, estos pacientes, aparte de que reabsorben la glucosa hasta más tardíamente, ¿verdad? Pues reabsorben más. Entonces, ese es uno de los beneficios que van a obtener cuando se inhiban a estos glucotransportadores, porque al inhibir la SGLT2, el transportador de sodio-glucosa en el riñón, pues desde luego que va a disminuir la glucosa plasmática, y el efecto indirecto, ya lo comentamos desde la primera diapositiva, mejora la sensibilidad a la insulina en el músculo, mejora la producción hepática de glucosa y disminuye la apoptosis de la célula beta, favoreciendo que también haya una mejor secreción de glucosa, pero por este efecto de disminuir la glucotoxicidad. Este mecanismo, desde luego, que es independiente de la insulina. Y bueno, entonces, esta ya la vimos. Vamos a ver aquí entonces como lo que platicábamos: sin diabetes, la producción de glucosa pues es hasta aquí, menos de 200, como lo marca el umbral del diagnóstico, ¿verdad? Y en diabetes pues se produce más, como les decíamos, por el hígado y por el riñón, ¿verdad? Alcanza niveles basales mucho más altos que los normales. Y la reabsorción, pues en pacientes sin diabetes está en un umbral de 180, cuando en pacientes con diabetes se prolonga 200, 300 o más. Bien, entonces queda claro, bueno, pues que al momento de que se llega la glucosa, pues se elimina, se reabsorbe un 90% en el túbulo proximal y un 10% en el túbulo distal, ¿verdad? Que son los SGLT1. Y entonces, pues, no hay glucosuria en el paciente con diabetes, aunque tenga elevada la glucosa por arriba de los niveles de umbral. Esto se fue. Bien, eso no era de la presentación anterior. Bien, entonces, estudios recientes con estas sales, de empaglifosina específicamente, ¿verdad? También demuestran o demostraron, porque ya les digo que cuando salen estos fármacos, pues tienen que demostrar la no inferioridad, y entonces, no inferioridad respecto al riesgo cardiovascular, y entonces se someten a los estudios que ustedes conocen en este caso el EMPA-REG, y los desenlaces primarios pues eran la muerte cardiovascular, el infarto y el evento cerebral no fatal. Cualquier otra causa también de hospitalización, angina o insuficiencia cardíaca. Entonces, tenían que demostrar seguridad. Bueno, pues entonces en estos pacientes se observa que no había principalmente diferencias, primero entre los grupos, ¿no? Tratados y no tratados respecto a eventos previos. Luego, disminución de los efectos adversos, ¿verdad? De los efectos mayores, que serían la muerte cardiovascular, el infarto, y esta disminución del riesgo, pues ya se empieza a observar y dicen, bueno, sí, es muy seguro, ¿verdad? Pero aquí ya entonces vemos, para unos alcanzan significancia, para algunos aumentan el nivel, pero sin significancia. Esto también hay que recalcarlo. Aquí, por ejemplo, se ve que el evento cerebral vascular aumentaba en un 24%, pero no era significativo estadísticamente, así que no se consideraba, digamos, un riesgo, digamos, comprobado, ¿no? Habría que, como les decía, o aumentar el tamaño de muestra o confirmar estos hallazgos. Pero ya había aquí una significancia muy importante en la muerte cardiovascular. Entonces ya dicen, no, esto sí está realmente comprobado, menos el 38% de riesgo, y con una significancia estadística muy importante que decía que pues esto sí era, digamos, confirmatorio, ¿no? Lo demás, bueno, pues había que todavía seguir estudiándolo. Y hasta aquí, bueno, pues decía, bueno, no tiene inferioridad, y tiene inclusive una disminución del riesgo. Hubo menos muertes entonces, menos hospitalizaciones, y también
por insuficiencia cardíaca y menos muertes por cualquier causa. Y entonces aquí ya se observaban ciertos beneficios adicionales, como aquí esto de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pues ya se iban observando, ¿no? Aquí ya se observa el 38% menos de eventos. Aquí todas las causas de mortalidad también reducidas. Y bueno, entonces aquí ya tenemos a los grandes estudios, Declare con DAPA, canaglifosina, ertuglifosina y canaglifosina, ¿verdad? Entonces, diabetes tipo 2. Y luego se van encontrando cosas interesantes, ¿verdad? En el estudio Canvas, cómo aumentan las amputaciones, que fue un evento, un hallazgo, digamos, importante, porque es una de las recomendaciones limitantes para canaglifosina, ¿verdad? Y en DAPA, pues ya se observan, igual en todos, se observa disminución del riesgo cardiovascular y en unos se observan también beneficios renales. Para eso lo vamos a ver más adelante. Desde luego que el principal objetivo pues era ver si mejoraba el control metabólico, y sí, aquí ustedes lo ven con diferentes dosis de dapaglifosina, 5, 2.5 y 10, como es mejor, ¿verdad? La cantidad de 5 y 10, que es lo que se utiliza ahorita en forma, digamos, general, de dapaglifosina, y esto disminuye significativamente los niveles de hemoglobina glucosilada. O sea, se demostraba un efecto terapéutico, digamos, bueno para la clase, para el control metabólico. También esto vino a cambiar también las terapéuticas y las indicaciones, por ejemplo, en la elección para escoger qué fármaco voy a dar a mi paciente cuando una de las características que busco que tenga el fármaco es que le ayude a reducir de peso. Y entonces aquí, como en estos estudios se observa, la reducción de peso es significativa, ¿verdad? Respecto al placebo y respecto a las dosis bajitas, ¿verdad? Entonces, tenemos que las dosis de 10 miligramos, pues sí disminuyen el peso significativamente, en comparación con las dosis bajas o con el placebo, no se diga, ¿verdad? Entonces, estas hallazgos o estas observaciones pues dan pie a las nuevas indicaciones para utilizar los fármacos cuando se necesita darlos en esta forma de elección para los pacientes que necesiten disminuir su peso. También en combinación con la insulina se ve como la disminución del uso diario de las dosis de insulina pues se ve disminuida, porque ya no se requiere de tanta dosis, puesto que la glucosa pues se elimina en una parte importante por la orina. El cambio de peso corporal también con DAPA, y también en pacientes con insulina. Esto también vino a traer una novedad, porque acuérdense que la insulina, como es anabólica y al mismo tiempo favorece el aumento de peso, pues con estos fármacos combinados se dio un efecto neutro en el aumento de peso, o inclusive una disminución muy moderada en la utilización combinada. Así que ya no teníamos esa disyuntiva de que teníamos que usar insulina en un paciente, pero al mismo tiempo teníamos que bajarlo de peso, y nos limitaba un poco el efecto propio de la insulina. Así que lo vemos igual, y la reducción de la presión arterial también se observa como dapaglifosina, vean, presión sistólica y presión diastólica mejoran en una cantidad moderada de miligramos por miligramos de milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero es una observación que sí se observa, ¿verdad? Bueno, entonces estos efectos que vamos a ver ahorita, ¿por qué son importantes? Porque al mismo tiempo favorecen la protección renal, la protección cardíaca, y desde luego también favorecen limitantes, como son las de que en pacientes que se van a operar, por ejemplo, hablando de los dos fármacos que estamos utilizando que estamos platicando en este momento, para cuando se interna un paciente, por ejemplo, en una cirugía que va a ser corta, ambulatoria, de un día para otro,
pues no es necesario que, por ejemplo, los IDPP4 se los quitemos, porque estos no tienen efecto, tienen un efecto, digamos, neutro sobre la hipoglucemia, así que a veces sí se los dejamos y mantener el control metabólico del paciente. Pero, por ejemplo, estando en el internamiento, pero por ejemplo, Forxiga o, bueno, dapaglifosina, si se las retiramos en pacientes que van a ser sometidos a tipos de cirugía un poco más extensas o más largas, porque también favorecería estados de hipotensión, ¿no? O deshidratación o alguna otra. Entonces, es de los fármacos que de IPP4 no retiramos o valoramos muy poco retirarlos, y los ICGLT2, pues eso sí lo retiramos en términos de recomendaciones antes de la cirugía, ¿no? Así que tienen sus diferencias y esta es una de ellas, que reduce la presión arterial, que es un efecto benéfico, pero también que es un efecto que luego nos tiene que limitar en su uso en algunas otras situaciones. Muy bien, ahora vemos eso mismo con otras sales, o sea, ya vimos con empaglifosina, con dapaglifosina y con canaglifosina, pues observamos lo mismo, sola, combinada con metformina, combinada con sulfonilureas, eh, con pioglitazona, con insulina. Vean, en todas, canaglifosina, pues tiene una mejor, combinada, una mejor desempeño para alcanzar los niveles o disminuir los promedios de hemoglobina glucosilada. O sea, sí, sí son buenos todos los inhibidores de ICGLT2. Aquí igual, en cambios en la presión arterial que veíamos con dapaglifosina, ¿se fijan? En este otro era en combinaciones con el peso corporal. Entonces tenemos lo mismo, tenemos disminuciones en la hemoglobina glucosilada, disminuciones en el peso corporal, disminuciones en la presión arterial. O sea, tienen efectos sobre estas tres cosas. Y bueno, igual las recomendaciones están también utilizados en diferentes terapias, pero con recomendaciones, ¿no? Entonces, ICGLT2. Ahora, déjenme decirles, al final vamos a ver muchas guías. Y aquí dice, úsenlos de primera línea, úsenlos de terapia dual y úsenlos de terapia triple, pero con las recomendaciones basado en las contraindicaciones. Que no tenga ninguna contraindicación para su uso, puede usarlo como primera, según terapia doble o triple, ¿verdad? Pero en él sí ya tenemos asteriscos, entonces ya dicen, bueno, vea que no tenga nada que le impida usarlos y de la tabla que vimos anteriormente, y entonces hay que utilizarlos. Pero en las demás guías, en todas están ICGLT2 y DPP4 como primeras líneas, ¿eh? Cuando asociamos el uso de estos inhibidores de ICGLT2 con GLP-1 y de peptidasa, pues vemos la reducción en las causas de muerte, ¿verdad? En todas las causas de muerte, pues aquí ustedes ven cómo ICGLT2 va a la cabeza, o sea, disminuyendo las causas de muerte, GLP-1 y los inhibidores de DPP4, lo cual en la mortalidad cardiovascular, pues los ICGLT1 tienen la ventaja en este momento, ¿verdad? Y digo en este momento porque se les han dado mucha utilidad tanto en lo metabólico, como en lo cardiometabólico, como en lo cardiorrenal, como en lo cardio nada más, es decir, enfermos de insuficiencia cardíaca sin diabetes, y vemos cómo entonces tiene diferentes utilidades estos ICGLT2 que llevan a la cabeza la disminución de la muerte por cualquier causa. También tenemos aquí como, ¿verdad? Por diferentes, también tenemos como por diferentes causas de mortalidad. Y también tenemos que van a la cabeza los inhibidores de SGLT2, tanto en infarto como en angina, ¿verdad?
Bien, otras de las propiedades que se han encontrado para los inhibidores de SGLT2 cuando se combinan o se utilizan junto con metformina, sulfonilureas o inhibidores de peptidasa 4, ya sea solos o combinados, son este beneficio sobre la alanina aminotransferasa que se asocia con la enfermedad de hígado graso. Acuérdense que antes utilizábamos, bueno, pues hemos utilizado muchas cosas para inhibir a este efecto, digamos, a este defecto que también tiene el paciente con diabetes, que es el hígado graso por la hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces, el efecto benéfico de los ICGLT2 sobre esta enzima, el aminotransferasa, ha dado también por ser un mecanismo o un efecto que también se le suma a lo que hemos visto adicionalmente en peso, hemoglobina glucosilada, en lo que vamos a ver más adelante de protección cardiovascular, de protección renal, en fin. Entonces tiene varias ventajas, ¿verdad? Este tipo de fármacos. Y bueno, pues ya aquí hemos visto hasta aquí lo que de Fronso veía desde 2017, cómo además de prevenir las complicaciones micro y macro por el control metabólico que ya habíamos visto desde hace 20 o 30 años con los estudios primeros que les mostré al inicio de la plática, pues cómo también han disminuido los infartos, los eventos cerebrales y la mortalidad cardiovascular, pero no solamente eso, sino ahora la nefropatía también se ve beneficiada con este tipo de fármacos, ¿verdad? Entonces vamos a los inhibidores, los efectos de los SGLT2, esta revisión de 2015 revisa el SGLT2, aquí tienen ustedes la referencia, los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de PP4 en la respuesta renal, ¿verdad? Y desde luego, pues aquí los SGLT2 igual se llevan la ventaja, ¿no? Aquí es una comparación de este cuadro de todas los inhibidores de DPP4 combinado con los GLP-1, ¿verdad? Hasta la nueva semaglutide oral, las inyectables de GLP-1 con todo lo que es los inhibidores de SGLT2, CANA, DAPA, DULA, bueno, este no, este es el GLP-1, EMPA, ¿verdad? Entonces, ustedes ven aquí cómo tiene diferentes efectos sobre los eventos cardiovasculares, ¿no? Aquí ustedes lo ven, entre más alto esté el pico, pues más efecto tiene ese fármaco y así se pueden dar una idea de cuáles son EMPA, DAPA, pues vean los picos hasta por arriba, ¿no? O sea, estamos hablando ahorita de los ICGLT2. DAPA, EMPA, pues le van llevando la ventaja a DULA. Bien. Bueno, esta no, este es GLP-1. Bien, paso. Todos, entonces ya entonces estudian ya pacientes con otras patologías, ¿verdad? Y entonces los estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca, con inhibidores de SGLT2 también se ven beneficiados, tanto con empaglifosina como con dapaglifosina. En cada uno de estos grandes estudios, ¿verdad? Con 3.700 y con 4.700 pacientes, pues demuestran cómo las hospitalizaciones, los eventos finales, se ven reducidos con cualquiera de las dos moléculas, ¿no? Así que con una muy buena significancia, muy buen efecto, y entonces se determina por qué puede ser que estos fármacos están llevando a la delantera en los desenlaces cardiovasculares de los fármacos, ¿no? Aquí vemos cómo comparados con GLP-1, bueno, pues aquí se ven discretamente menores, pero en insuficiencia cardíaca le lleva la ventaja el usar inhibidores de SGLT1
a los GLP, análogos del receptor de GLP-1, ¿no? Así que para eventos cardiovasculares en general, aquí casi se comparan, pero para insuficiencia cardíaca, la ventaja la lleva el ICGLT1. Así que todo esto hace que los cardiólogos empiecen a utilizar este tipo de fármacos en pacientes con y sin diabetes, porque tienen estos mecanismos de cardioprotección. Bueno, esto ya lo vimos, cómo es que se hace Y la protección renal. La protección renal se estudió primero en pacientes, ¿verdad?, con cardiopatía, luego con pacientes con pocos factores de riesgo y después con muchos más pacientes con factores de riesgo que con enfermedad cardiovascular establecida. Y en todos, ¿verdad?, pues se ve que sí hay una protección renal, ¿verdad?, que no dependía de tener una enfermedad cardiovascular establecida, es decir, un daño endotelial previo ya por sí, sino que además tiene una protección renal propia, aún teniendo solamente factores de riesgo cardiovascular. Y en los diferentes estadios del espectro de la enfermedad renal, pues vemos como pacientes que tengan albuminuria o disminuciones del filtrado glomerular, ¿verdad?, ya sea en riesgo bajo, intermedio o alto, ¿verdad?, también se ven beneficiados en este sentido. Por ejemplo, en los grandes estudios de inhibidores de DPP4, pues vean ustedes aquí como las medidas eran pues bastante bien, o sea, no había gran daño renal, pero ya en los nuevos estudios como el Credence, pues ya eran pacientes que tenían macroalbuminuria y disminuciones de filtración glomerular importantes, así que tanto para un grupo como para otro se ven los beneficios renales. Y estos beneficios, bueno, pues se alcanzan a observar cuando vemos que el glucotransportador, desde luego, aquí al absorber el sodio y la glucosa del torrente filtrado, pues aumenta la presión de la arteriola aferente y entonces reduce aquí la llegada de sodio, lo cual la mácula densa identifica, aumenta entonces el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto la presión arterial, pues es el mecanismo por el que luego los inhibidores de SGLT1 ya restituyen esto y disminuyen la presión arterial, ¿no? Así que en esta forma, ¿verdad?, cómo es que en la fisiopatología la absorción de ese sodio, ¿verdad?, por los ICGLT2 que están sobreexpresados, entonces nos hacen que se aumente la renina-angiotensina y al momento de inhibir a ese mecanismo, pues entonces se regula lo que es la secreción de esta secreción de renina, disminuyendo entonces la resistencia de la arteriola eferente, ¿verdad? Y ustedes van a ver entonces cómo aquí ya al inhibir, pues esto también mejora, ¿verdad?, la función de la presión de la arteriola aferente. Así, miren ustedes este mecanismo por el cual la protección renal se da por los ICGLT2, ¿verdad? Por aquí, por este mecanismo, ¿verdad?, que vuelve a restituir la vasoconstricción de la arteriola aferente y ya inhibiendo la secreción, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Y si lo combinan con un inhibidor de la enzima convertidora, pues también este mecanismo de vasodilatación de la arteriola eferente les da una protección que mejora el filtrado glomerular y desde luego la microalbuminuria, ¿no? Entonces, son mecanismos que combinados con otros mecanismos de protección, tanto en un sitio como en otro, pues mejoran la protección renal. Y a eso
se ha ahora recomendado estos nuevos fármacos en pacientes que tienen daño renal, ¿no? Entonces, los pacientes, hay que recordar entonces, ¿qué queremos hacer? Tenemos un paciente sin control con metformina que requiere un inhibidor, ¿verdad? Reducciones, ¿qué vamos a encontrar? Reducciones tempranas y sostenidas de hemoglobina glucosilada, mecanismos independientes de la insulina, pérdida de peso, reducciones de la presión arterial, reducción del riesgo, reducción de insuficiencia cardíaca, reducción de progresión de la nefropatía, es decir, muchos beneficios en el uso de los ICGLT2. Ya dijimos, si las guías, todas las guías que tenemos actualmente inician con la monoterapia, bueno, primero, dieta y ejercicio, ya, eso está claro que no lo he mencionado porque se supone que es lo inicial, o sea, es el requisito para después utilizar cualquier fármaco, ¿no? Entonces ya, dieta, ejercicio, metformina y después de metformina, monoterapia con cualquiera de estos. Entonces ya podemos empezar con GLP-1, que no vimos hoy, pero que puede ser inhibidor de SGLT2, que si vimos, ¿verdad? En todas las guías que ustedes vean, ya tenemos a los inhibidores de SGLT2 en las primeras líneas, ya habíamos dicho, de monoterapia, terapia dual, terapia triple, y en todas las guías, algoritmos de manejo, también tenemos a estos fármacos que hemos revisado el día de hoy, IDPP4, SGLT1, ¿verdad? Pero aquí la idea, y esto nada más es para mostrarles que todas las guías pues traen a los ICGLT1 y a los IDPP4 como primeras líneas, ¿no? Y en cualquiera de las etapas. O sea, estos dos fármacos que me pusieron, pues me gustó el tema porque pues se usan en cualquier momento, en cualquier etapa, pero y combinado con cualquier situación. Sin embargo, estas son guías de todos los algoritmos que hay. Les recomiendo esta guía de algoritmos de tratamiento en hiperglucemia y diabetes tipo 2 de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Lo pueden poner así en cualquier buscador y les da la publicación completa. Está muy bien porque pues, es una guía mexicana y está muy didáctica. Te lleva de la mano para cualquiera de estos 4 o 5, digamos, grupos de pacientes. Sin embargo, ya que si lo acabas de recibir o ya ha sido tratado, si se va a reevaluar, la forma de estadificar, la forma de ajustar a los fármacos. Entonces, aquí igual para enfermedad cardíaca, igual para enfermedad renal. O sea, primera consulta, evaluación. Y aquí voy a detenerme un poquito porque ya entonces llegamos a los abordajes de los últimos años, ¿no? Los abordajes de los últimos años ya entonces nos dicen 3 o 4 cosas que son indispensables ahora para el paciente con diabetes. Entonces, ya llegó el paciente, ya está descontrolado, ya hay que controlarlo. Dieta y ejercicio, ya dijimos. Su primer fármaco, metformina, y si no, entonces cualquiera de los que tengamos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos primero saber si tiene o no tiene enfermedad cardiovascular establecida. Si tiene o no tiene enfermedad renal. Y entonces, esas dos cosas las estadificamos. Estadificamos el riesgo o estadificamos el daño. Entonces, primera recomendación, identificar factores de riesgo cardiovascular o enfermedad establecida, cardiorrenal, ¿verdad? Ya, si tenemos o no tenemos insuficiencia cardíaca. Entonces, ya, no tenemos. Este cuadro nos va a decir qué es lo que debemos de usar en caso de que tengamos o no tengamos o factores de riesgo o enfermedad establecida. Y entonces ya podemos hacer lo que nos indica aquí, pero que generalmente, como ustedes lo ven, GLP-1 y CGLT2, ¿verdad? Entonces, ICGLT2 preferentemente ya están en la primera línea de la enfermedad cardiovascular o factores de riesgo o enfermedad renal, ¿verdad? Entonces, tiene enfermedad renal, tiene enfermedad cardiovascular, ICGLT2. Ahora, quiero o tengo un paciente en el cual necesito minimizar o quitar las hipoglucemias. Sí, bueno, pues entonces ya empiezo con inhibidores de DPP4
GLP-1 o me voy a SGLT2 o tiazolidinedionas. Cualquiera de estas 4 me pueden minimizar la hipoglucemia. Pero si lo que quiero es que tengo un paciente que tiene bajo peso, ¿verdad? Perdón, que tiene sobrepeso y quiero bajarlo de peso, pues escojo GLP-1, que tiene el mismo efecto para bajar de peso, o ICGLT2 por otro mecanismo que tiene para bajar de peso, escojo cualquiera de estos dos. Entonces ustedes ven que GLP-1 y SGLT2 están por arriba de la preferencia según lo que se necesite. Pero necesito saber si el paciente puede pagar estos fármacos. Y ahorita vamos a ver una gráfica de cuánto cuestan estos fármacos. Así que si yo tengo esta necesidad porque tiene una enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal establecida, o necesito que no tenga hipoglucemias o que baje de peso, pero no puede pagarlo, pues tengo que irme a las alternativas del costo, ¿verdad? Así muy importante. Estas son las mismas, nada más están desglosadas. Se las voy a dejar, van a tener ustedes la presentación, así que esta es la combinaciones, y todas las guías, como les dije, están aquí con los fármacos que hemos revisado hoy en las primeras líneas, ¿verdad? Los endocrinólogos clínicos, la Asociación Americana, la Europea. Y aquí, bueno, pues lo que veíamos al principio, ¿no? Los efectos neutrales o deleterios de SGLT1 y de PP4, casualmente puestos aquí en esta gráfica juntos, ¿no? Así que ustedes van a ver aquí que para hipoglucemia son neutrales los dos, así que ustedes dicen, a ver, de la clase que vimos hoy, para hipoglucemia, ¿cuál voy a escoger? Cualquiera, ¿verdad? Entonces, para bajar de peso, no, pues el SGLT2, ¿verdad? Para enfermedad renal, el SGLT2. Para efectos gastrointestinales, cualquiera, no, ninguno me da efectos gástricos. Y entonces, para enfermedad cardiovascular o prevención por factores de riesgo, pues SGLT2, ¿verdad? Y entonces, para minimizar el riesgo de fractura en hueso, bueno, aunque todo esto y la cetoacidosis normoglucémica, bueno, pues entonces DPP4 tiene la ventaja, ¿no? Así que aquí ya podemos observar que los dos fármacos que vimos el día de hoy, pues tienen ventajas y desventajas uno sobre otro, ¿no? Efectos benéficos verdes, efectos de prevención amarillo, efectos oscuros neutrales. Muy bien, entonces esto les puede servir, esta gráfica, para escoger mejor su fármaco en tipo de paciente que dijimos, con o sin enfermedad cardiovascular, su edad, si es de un grupo especial. Y por cierto, les anuncio que vamos a publicar ya el libro de diabetes en grupos especiales. Ahí luego se los pasamos en el chat que luego tenemos de educadores en diabetes para el libro de diabetes en grupos especiales, y ahí es donde vemos que en ciertos grupos sí. Bien. ¿Qué fármaco entonces vamos a usar? Bueno, estos que vimos son nada más unos 2 grupos de todo lo que tenemos, ¿no? O sea, tenemos todos los que tenemos acá, los vamos a poder seguir utilizando, ¿verdad? De acuerdo a las características de nuestros pacientes. Así que no, estos son los únicos, no hay mejores ni peores, no hay, ¿cuál es el mejor medicamento? No hay mejor, es el que el paciente pueda y pueda conseguir y le caiga bien y esté indicado y por sus características farmacológicas lo tolera, en fin, el que la experiencia y las guías nos puedan orientar a cuál utilizar. Pero les decía, ¿cómo elegirlo? Entonces, bueno, pues ya hay que ver si es un fármaco potente, si es un fármaco suave, si la fisiopatología no lo indica así, si tiene enfermedades concomitantes que se van a beneficiar o se van a perjudicar en el uso de ellos, si tiene contraindicaciones o no, qué tipo de diabetes tiene y cuánto ha durado, el riesgo de hipoglucemia,
el grado de hiperglucemia que tiene, qué tratamientos ha tenido, los efectos adversos que ha tenido, en fin, y desde luego, como ustedes ven al centro, pues el costo, ¿no? Todavía eso no debería de estar, ese signo no debería de ser nuestra preocupación, pero la verdad es que sí. La verdad es que no todos los pacientes pueden pagar los tratamientos nuevos, aunque sean mejores que otros, ¿no? Entonces, ha cambiado el parámetro de las metas. Antes nada más mantén la hemoglobina glucosilada bien, después manténla bien, pero que no le baje la glucosa y que no suba de peso. Y ahora manténla bien, que no suba de peso, que no baje, pero prevén todos estos parámetros para seguridad cardiovascular. Ha cambiado entonces el parámetro por los efectos benéficos de las combinaciones de fármacos que tienen efectos hemodinámicos, efectos metabólicos, y desde luego el mejor desenlace será el que mantenga las metas, todas las metas en mejores niveles. Hemoglobina glucosilada de 7, actividad física de 150 minutos por semana mínimo, la tensión arterial menor de 140, 80, 90, los triglicéridos menos de 150, el HDL mayor de 40 o 50 y el LDL menor de 100. Entonces, quien tenga las metas más cercas al mejor control, pues entonces estaría en condiciones de tener un mejor manejo. Estamos haciendo un estudio en el IMSS de los fármacos, cuáles son los fármacos que más alcanzan la mayoría de estos objetivos. Así que cuando lo publiquemos también igual lo hacemos llegar por el chat. Bueno, ya les decía, hemos llegado al futuro, ¿verdad? Los ISGLT2 en este momento pues tienen beneficios no solamente para pacientes con diabetes, sino para pacientes sin diabetes. Así que están emigrando estos fármacos a otras patologías, renal, cardio, pero fundamentalmente el paciente con diabetes se puede ver beneficiado de ellas, puesto que es un factor de riesgo independiente. Ya saben ustedes la diabetes, como si hubiera tenido un evento cardiovascular previo. Así que vean ustedes también aquí como esta evidencia de la terapia de muerte en insuficiencia cardíaca, cómo es, miren, sin medicamento, el riesgo de muerte en 2 años es de 35% de la insuficiencia cardíaca. Con inhibidores duales de la angiotensina y la nefrolicina, 28%, ¿verdad? Muy bien, pues son los nuevos inhibidores duales. Este disminuye el 28% de este 25% que se podría morir, disminuye el 28%. Beta bloqueadores, disminuye a los antagonistas de aldosterona, y los inhibidores de SGLT2 disminuyen la mortalidad al 9%, disminuyendo un 17%, ¿no? Bueno, entonces ustedes ven cómo está comprobado el beneficio de estos fármacos en la insuficiencia cardíaca, en la nefroprotección, en el control metabólico, en la reducción de peso, en fin. Les dejo este cuadro junto con el que sigue para que ustedes repasen igual lo que son las dosis, lo que son los mecanismos de acción, y sobre todo esto es lo que luego a veces está bien, porque las dosis de cada uno de los fármacos pues varía, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes las dosis de todos los fármacos para que los puedan utilizar y sepan cuáles son las dosis máximas, y tampoco pasarnos de esas recomendaciones. Aquí les dejo las precauciones, que también es una cosa muy importante. Como les decía, si en las guías trae asterisco, pues ver este cuadro, a ver qué precauciones debo de tener para utilizar la clase terapéutica, y si no la tiene, bueno, pues puedo utilizarla. Y después ver si tiene alguna contraindicación o algún efecto. Pero quiero que se fijen en el último renglón.
Estamos hablando que 2 gramos de metformina cuestan al año, ¿verdad? 37 euros. Pero si utilizamos cualquiera de estos otros, lo tienen que multiplicar, ¿verdad? Por lo que es el costo de la metformina. Entonces, cuando hablamos de IDPP4, por ejemplo, pues entre 13 y 17 veces más cuesta que la metformina. Entonces, también tienen que ver que ese fármaco tenga un costo que es muy diferente a la metformina. Es decir, ¿cuánto nos cuesta? Y si van a usar un SGLT2, vean ustedes acá al fondo, al final de la gráfica, van a ver que cuesta entre 19 y 20, 12 y 19, 20, 19 veces más que la metformina, el costo de un ICGLT2. Así que eso que les decía es real, y no se diga un análogo del receptor del GLP-1 que cuesta hasta 63 veces más que la metformina. Entonces, tengan en cuenta eso también para la utilización de los fármacos, ¿no? Que tenga disponibilidad, porque la puede comprar un mes y después, ya que se da cuenta, le regalamos una muestra o un mes, y ya después pues se da cuenta de que su gasto pues no es suficiente para comprarlo mes con mes hasta que digamos esté bien o pueda cambiarse o quitarse. Pero generalmente hay mucha tasa de abandono, mucha más que la que se reporta en los estudios clínicos controlados de abandono, ¿eh? O sea, en los estudios clínicos controlados se establecen cifras de 5 o 10% de abandono, y en la vida real, estudios de vida real dicen 50, 60% de abandono de tratamientos que no se pueden llevar, así que hay que escoger muy bien el tratamiento respecto a la disponibilidad. Y por último, o bueno, casi por último, porque ahorita vamos a ver al último una parte de lo renal, pero estas combinaciones también ténganlas en cuenta. No vimos hoy análogos del receptor del GLP-1, pero miren, esto sí lo vimos, el de las flechas del medio, los eventos cardiovasculares, muchos beneficios, ¿no? Aumenta la sensibilidad a la insulina, bajan de peso, bajan la grasa visceral, pero estos efectos de cada uno de los dos fármacos de hoy y este GLP-1, cuando se combinan, pues se ven aumentados, vean ustedes. Entonces también consideren combinaciones. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí creo que es lo que tengo preparado. Doctora, no sé si estamos ya en tiempo.